del Real Decreto Ley 10/2025 de 23 de septiembre por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Para presentar el Real Decreto Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Ministro de Economía, Comercio y Empresa. Cuando quiera. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, comparezco, como bien ha señalado la presidenta hoy, para solicitar el apoyo de la Cámara para la convalidación del Real Decreto Ley 10/2025, porque adoptamos medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Antes de entrar en el detalle de la norma, quisiera recordar, como no puede ser de otra manera, que hoy se cumplen 2 años de los terribles atentados perpetrados por Hamás en Israel. Quisiera tener desde esta tribuna un recuerdo especial para las más de 1.200 víctimas y sus familiares, y muy especialmente a los de Maya Villalobos y de Iván Illarramendi, los 2 ciudadanos españoles asesinados ese día. Desde el Gobierno, como ha reiterado esta misma mañana el presidente, seguimos condenando de forma rotunda estos ataques. Transcurridos ya 2 años, además, el Gobierno expresa su solidaridad también con los familiares de los rehenes que aún siguen secuestrados y exige su inmediata e incondicional liberación. Asimismo, y como venimos haciendo también de manera enérgica y con toda la contundencia, volvemos a exigir el fin del genocidio al que se está sometiendo al pueblo palestino, el respeto a los derechos humanos y al derecho humanitario en Gaza. Lo ocurrido en los últimos 2 años lo conocen todos ustedes, pero permítanme que lo escenifique con 5 datos esclarecedores. Hace 2 semanas y antes de la ofensiva de los últimos días ya hablábamos de más de 65.000 fallecidos en Gaza, más de 165.000 heridos, en torno a 2 millones de desplazados, más de 250.000 personas, incluidos niños, en riesgo de desnutrición. Más del 90% de las viviendas de Gaza habrían sido destruidas o dañadas. Datos sin duda estremecedores y que nos interpelan a actuar. Y eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno, liderando la respuesta internacional y la apuesta también por un futuro de paz duradera en la zona. Y este Real Decreto Ley desempeña un papel fundamental en ese camino. Es una norma que consolida con rango jurídico legal el embargo de armas a Israel que este Gobierno ya venía aplicando, a la vez que amplía el alcance de las medidas restrictivas con respecto a las importaciones y exportaciones de material de defensa y doble uso desde y con destino a Israel. A este mayor y total alcance de las prohibiciones se suman las restricciones al tránsito de material de defensa y doble uso, con inclusión específica de los combustibles de uso militar. Estas medidas se complementan además con la prohibición de la importación de productos originarios de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado y considerando, por último, ilícita la publicidad de la comercialización de bienes originarios y de servicios prestados en esos asentamientos. Antes de entrar en el detalle de cada uno de estos ámbitos de actuación, permítame comenzar insistiendo en la coherencia de lo que estamos haciendo hoy. Evidentemente, coherencia con el cumplimiento de la legalidad internacional, pero también con la defensa de la seguridad y la paz. Y, por supuesto, con la posición que ha venido defendiendo sistemáticamente el Gobierno de España desde el inicio de estos terribles acontecimientos. El Gobierno se ha posicionado de forma muy clara, impulsando procesos políticos determinantes a nivel europeo, pero también a nivel internacional, para lograr esa paz justa y duradera necesaria. Denunciando las vulneraciones del derecho internacional ante las Cortes y los tribunales pertinentes, apoyando, por ejemplo, la labor de la Corte Penal Internacional, encabezando el impulso por el reconocimiento del Estado palestino en mayo del 2024, junto con Irlanda y Noruega, un paso al que se han sumado desde entonces importantes países aliados como Francia, Australia, Canadá o Reino Unido. Un reconocimiento que a día de hoy respaldan ya más de 157 países, el 78% de los estados de pleno derecho en la ONU. También hemos liderado la creación de la Alianza Global para la Solución de 2 Estados y la celebración de una conferencia en Nueva York para proteger e implementar esta solución.
actuaciones adicionales, por ejemplo, de protección de la población, como el refuerzo de la financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. A nivel de la Unión también hemos alzado la voz defendiendo la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión e Israel. Somos impulsores de esta iniciativa, que ha supuesto que recientemente la Comisión haya recogido parcialmente el guante y dado un primer paso importante, proponiendo la suspensión del trato comercial preferencial que forma parte de ese acuerdo y que ya cuenta con el apoyo del Parlamento Europeo. Pero, señorías, si me permiten, la actuación del Gobierno va de la mano de la respuesta de nuestra ciudadanía. Lo hemos visto estos días en nuestras calles con manifestaciones masivas de ciudadanos y también con las decenas de barcos cargados de ayuda humanitaria que fueron interceptados en alta mar rumbo a Gaza. Nuestra sociedad no se mantiene al margen, denuncia lo que está viendo y exige medidas para parar el genocidio y que se respeten los derechos humanos. El Real Decreto Ley es, por tanto, un paso coherente y contundente, que completa nuestro marco normativo para cumplir con nuestra responsabilidad y dar respuesta a estos objetivos que nos hemos fijado. Como digo, no solo como Gobierno, sino también como sociedad que, fiel a sus valores, no permanece indiferente. En cuanto al fondo, el Real Decreto Ley aprobado el Consejo de Ministros del pasado 23 de septiembre es un texto de máximos que exprime el margen que nos permite la normativa internacional, pero también la normativa europea, partiendo, por supuesto, del Tratado de Funcionamiento de la Unión. En cuanto a la forma, por supuesto, la principal motivación para adoptar un Real Decreto Ley es la extraordinaria y urgente necesidad de reaccionar a la vulneración sistemática de los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de 1948. La magnitud de esta catástrofe humanitaria y su rápido empeoramiento con el inicio de la ofensiva terrestre sobre Gaza justifica que llevemos a cabo nuevas actuaciones con la mayor celeridad posible, encaminadas a ejercer presión sobre la capacidad de Israel para mantener esta guerra y lanzar, además, nuevamente un compromiso político firme con la protección de la población civil, que espero que tenga el respaldo de esta Cámara. Por dejarlo bien claro, los objetivos de este Real Decreto Ley son apoyar la resolución del conflicto bélico y reducir el sufrimiento de la población palestina, dificultar la continuación de la invasión de la Franja de Gaza por Israel y obstaculizar que pueda tener acceso a más recursos militares, evitar la generación de beneficios económicos en los territorios ocupados por su comercio internacional, proteger a los pueblos que están siendo víctimas de las vulneraciones continuadas de derechos humanos y garantizar la seguridad y la paz internacional, asegurando el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Entrando ya en el contenido del Real Decreto Ley. El artículo primero establece de manera clara e inequívoca la prohibición de exportar a Israel y de importar desde Israel material de defensa, otro material y tecnologías de doble uso, además de la denegación de las autorizaciones para todo tipo de tránsitos de esos materiales con origen o destino final en Israel. La norma se apoya en nuestra normativa en la Ley 53/2007 de control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, lo que asegura de nuevo un marco garantista y plenamente compatible con nuestros compromisos europeos e internacionales. Se trata, señorías, por lo tanto, de un embargo total, que incluye cualquier operación comercial que pudiera implicar suministro de armas, equipos o tecnologías con potencial militar a Israel. Y se aplicará, además, porque esto es importante, con todo el rigor, con el máximo rigor, evitando cualquier circunvención de las medidas establecidas. Ningún material controlado que haya sido fabricado en España será vendido a Israel. Y ningún material controlado que haya sido fabricado en Israel podrá recalar en España, ni siquiera pasando por otros Estados miembros. Los embargos de armas cumplen una doble función. Por supuesto, por un lado, asegurar el fin del suministro de armamento a un Estado que pudiera usarlo para cometer graves vulneraciones de derechos humanos. Pero por otro, este fin coercitivo que pretende también el hecho de que se pueda presionar a un Estado para que respete el derecho internacional humanitario, el derecho de los palestinos, en este caso, a vivir en paz. Lo cierto es que el Gobierno viene ya aplicando medidas respecto a las exportaciones en materia de defensa y doble uso a Israel. Déjeme hacer un repaso rápido de ellas. Desde hace más de 2 décadas tenemos en nuestro país una política muy restrictiva en relación con la exportación de material de defensa a Israel. Desde el 2001 no se autorizan exportaciones definitivas de armamentos ni equipos que pudieran resultar letales.
Tampoco se han autorizado exportaciones de equipos susceptibles de ser empleados como material antidisturbios. Y desde octubre de 2023, tras el inicio de la ofensiva en Gaza, se suspendieron de forma inmediata todas las autorizaciones de exportaciones definitivas de material de defensa con destino final a Israel. De hecho, desde octubre de 2023 se han denegado 64 licencias de exportación y 4 de importación. Recordarles también que el Ministerio de Defensa hace meses ya que puso en marcha una estrategia de desconexión tecnológica para eliminar cualquier dependencia de Israel y fomentar la autonomía estratégica en este sector clave, y ello, por supuesto, en colaboración con la industria de defensa española. Con este Real Decreto Ley, por lo tanto, logramos cristalizar en norma con rango legal este compromiso e ir más allá, como decía al principio, liderando de nuevo con un mensaje político muy claro. Tras esta prohibición general en el primer artículo, el Real Decreto Ley regula en su disposición transitoria única el futuro de las licencias ya solicitadas y de las autorizaciones en vigor. Se establece la revocación de las autorizaciones vigentes y la denegación de las solicitudes pendientes en el momento de la entrada en vigor de la norma. Por último, en relación con este embargo, esta prohibición, quiero hacer además referencia a la disposición adicional primera, relativa a la defensa de los intereses generales. Esta disposición adicional primera busca establecer un sistema por el cual, de manera absolutamente excepcional, transparente y con las máximas garantías, el Estado español pueda exceptuar una transferencia concreta por razones de interés general, especialmente razones vinculadas a la garantía de la seguridad nacional, tal y como prevé no solo la normativa de control de material de defensa y doble uso, sino también la propia Constitución española. Y para ello, además, será necesario un acuerdo de Consejo de Ministros. Insisto, excepcionalidad y transparencia ante la eventual necesidad de proteger la seguridad nacional. El compromiso con el embargo es total y absoluto y no hay intención de modificar este mandato. Y les recuerdo, señorías, junto con el establecimiento de las prohibiciones, se recoge además la determinación del Gobierno de rendir cuentas en esta Cámara ante el Congreso de los Diputados con carácter trimestral. En definitiva, luz y taquígrafos que no den lugar a dudas sobre la intención que perseguimos con esta norma y a la que pretendemos dar cumplimiento. Pasando ya al segundo artículo de este Real Decreto Ley, se introduce por primera vez el control de determinados combustibles aeronáuticos susceptibles de uso militar, denegando toda solicitud de tránsito con destino a Israel. Estos productos no estaban incluidos en la normativa europea, ampliamos, por lo tanto, ese ámbito, pero porque su relevancia estratégica para las Fuerzas Armadas israelíes hacía imprescindible esta introducción en nuestra regulación nacional. Por lo tanto, este Real Decreto Ley incluye productos que no estaban ni siquiera sometidos a control con destino a Israel. Vamos más allá, en la medida en que podemos, incluso de la propia normativa europea, y velamos, como he insistido, por el cumplimiento de nuestros compromisos de forma ambiciosa. El artículo 3 de la norma prohíbe, como ya he señalado anteriormente, la importación de bienes originarios de los asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. En este sentido, es la Corte Internacional de Justicia la que emitió ya una opinión que sirve de base para aplicar un reglamento europeo sobre el régimen que se aplica en este caso a las importaciones, prohibiendo la importación de España de los productos originarios de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado. España actúa, por lo tanto, en coherencia, evitando que alguien pueda beneficiarse económicamente de esta ocupación. En este caso, partimos de la normativa de la Unión a la hora de definir la importación para toda utilización o consumo en territorio español y poder aplicar de manera efectiva esta prohibición. Los territorios ocupados van a pasar a definirse según el código postal y la localidad correspondiente al lugar de origen de la mercancía, siendo esto aprobado esta lista por la presidencia de nuestra agencia tributaria, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a propuesta de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En caso de incumplimiento de esta norma, se aplicarán las sanciones de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando, con penas que incluyen desde multas sustanciales hasta penas de prisión, según la casuística que prevé nuestra propia Ley Orgánica. Por último, según prevé el artículo 4, se prohíbe también la publicidad de estos bienes en nuestro país, así como la publicidad de los servicios que se prestan allí, en los territorios ocupados. No se trata, por lo tanto, solo de evitar su comercialización, sino también de impedir su visibilidad en el mercado español
ya que la publicidad contribuye muchas veces a legitimar una situación que el derecho internacional está condenando. Finalmente, el Real Decreto Ley incluye una disposición final que establece la posibilidad de que el Consejo de Ministros pueda acordar total o parcialmente la finalización de estas medidas y facilita la toma de decisiones rápidas para adaptarse a futuras modificaciones del marco existente. Es decir, la vigencia se mantendrá mientras persistan las circunstancias que lo motivaron y no exista un marco político y diplomático que justifique su levantamiento. Y antes de concluir, señorías, me gustaría insistir en que este Real Decreto Ley forma parte de un esfuerzo más amplio, un esfuerzo ambicioso en el que estamos embarcados por parte del Gobierno y de la propia sociedad española y en el que vamos a continuar comprometidos el tiempo que sea necesario hasta que podamos ponerle fin al genocidio en Gaza, genocidio contra la población palestina, y se alcance una paz duradera en la región. España no se limita a exigir un alto el fuego o la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria. También adoptamos decisiones concretas que hacen tangible esa exigencia, como es el Real Decreto Ley que queremos pasar a convalidación por este Congreso. Y permítame concluir con un mensaje muy claro. No vamos a mirar a otro lado. El Gobierno actúa en coherencia entre lo que dice y lo que hace. Este Real Decreto Ley es la prueba de que nuestros valores, los valores de paz, de justicia y defensa de los derechos humanos, se traducen en políticas públicas, en decisiones concretas. Y por eso confío en que la Cámara prestará su apoyo a las medidas tan trascendentales que están incluidas en este Real Decreto Ley. Presidenta, señorías, muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Micómico. Gràcies, president. Senyories, la situació a Gaza ens obliga a mirar de cara una realitat que ha sigut ignorada durant molt de temps. Hi ha carrers destruïts, hospitals desbordats, fam que no respecta ni edat ni gènere i milers de víctimes civils. I no parlem de geopolítica, estem parlant de vides. Vides innocents que patissin un genocidi davant de la còmplice mirada de l'ordre internacional. Però nosaltres, des de Compromís... Què vos passa? Continúe, señoría. No vos preocupeu, que este president, lo del temps ho té molt clar. Señoría, Tranquils, de veritat. continúe. Continúe, señoría. Reprenc, sí, gràcies, president. Vides innocents que patissin un genocidi davant la còmplice mirada de l'ordre internacional. Però nosaltres, des de Compromís, tenim clar que front a això el que cal és més humanitat que mai i més coratge que mai. Com el coratge que ha tingut la gent de la Global Summit Flotilla, més de 40 vaixells, amb 500 persones de 44 països unides i units per trencar el bloqueig i per fer arribar l'ajuda humanitària. Gent, activistes, que han decidit tindre la dignitat i la capacitat d'acció que molts governs no han sigut capaços de demostrar. Activistes que han posat el seu cos en la trinxera, que han rebut amenaces, que han rebut atacs i que han sigut segrestats i agredits, perquè Israel només sap respondre des de la repressió. Per això, els diré una cosa que tots i totes tenim molt clara, i és que n'hi ha molta més dignitat en aquests vaixells que en alguna de les bancades d'ací del Congrés dels Diputats. Este Real Decret Llei arriba tard, sí. És insuficient, sí, però té mesures concretes i necessàries. Ajuda humanitària immediata, suport econòmic i logístic, accions diplomàtiques per a protegir civils i, sobretot, la suspensió de la venda i subministrament d'armes a Israel.
perquè no hi haurà pau possible mentre continuen subministrant armes a aquells que bombardegen escoles, que bombardegen hospitals i que maten xiquets i xiquetes. Amb el genocidi, acabe, president, amb el genocidi de Gaza no n'hi ha neutralitat possible. Per això, Compromís, estem on toca, dient ben alt i ben clar que Israel és un estat genocida que l'únic que vol és exterminar al poble palestí. Gracias. Tiene la palabra el señor Rego Candamí. Grazas, señor presidente. Antes de entrar no Real Decreto, gostaríame facer dúas cousas. Unha, expresar a alegría porque os activistas que participaron na flotilla, particularmente os nosos dous compatriotas, Manu López e Sandra Garrido, estean de volta sans e salvos a pesar da actuación do Goberno de Israel. E, en segundo lugar, dado que hoxe é 7 de outubro e que parece que para algúns que aquí comezou todo, lembrar que, infelizmente, non é así. O pobo palestino leva padecido décadas, xa séculos de ocupación otomana, inglesa e israelita. En todo caso, por dar unha data, pode ser 1917, a Declaración Balfour, que fala de crear un lar nacional xudeu na Palestina. 1947, o inicio da Nakba, do desastre, a limpeza étnica que expulsou das súas casas máis de metade da poboación palestina. 1948, a partición e a partir de aí a permanente progresiva ocupación do territorio da Palestina. O pouco que queda quéreo ocupar Israel. E para iso non dubidan cometer un xenocidio. O pouco que queda, que son illas poboacionais inconexas na Cisxordania e Gaza, que definíamos como o maior cárcere a ceo aberto do mundo, e hoxe podemos dicir que é o maior campo de exterminio a ceo aberto do mundo. Pero está aí un pobo palestino que resiste e está a humanidade toda a reclamar a fin do xenocidio, a reclamar paz e liberdade para a Palestina e que os criminosos sexan xulgados. O Real Decreto é insuficiente do noso punto de vista. Chega tarde, mas é necesario. Nos fixemos propostas, fixemos propostas para melloralo, non foron atendidas. Esperamos que o sexan aínda, que poida modificarse como proxecto de lei para que realmente garanta que o embargo de armas é total e o embargo comercial tamén, así que se camiñe na ruptura de relacións con Israel, porque a única forma de deter o Estado sionista é o illamento internacional. Moito obrigado. Tiene la palabra la señora Belarra Urteaga. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Esta madrugada han aterrizado en Madrid el segundo grupo de activistas españolas de la Global Summit Flotilla, pero hoy recordamos que hay una mallorquina, Reyes Rigo, que continúa secuestrada por el Estado terrorista de Israel. Exigimos su inmediata liberación y desde aquí queremos rendirle nuestro más sentido homenaje a las personas que han demostrado una vez más que la humanidad es mejor que sus gobernantes. Sois lo mejor de nuestra sociedad. Sois quienes habéis vuelto a demostrar que este genocidio lo va a parar la gente decente en todo el mundo, con movilizaciones masivas como las del pasado sábado y también con una huelga general como la que han convocado los sindicatos el próximo 15 de octubre. Hay que pararlo todo, señorías. Desde aquí
Denunciamos hoy también el secuestro ilegal de la flotilla por parte de Israel, que no es otra cosa que terrorismo de Estado. Denunciamos las torturas y los malos tratos que les ha infligido el Estado terrorista de Israel. Imagínense, señorías, si eso se lo han hecho a personas con pasaportes europeos, lo que le están haciendo a los presos palestinos cada día. Denunciamos hoy aquí también el enésimo crimen de guerra de Israel, porque impedir que llegue la ayuda humanitaria y utilizar el hambre como arma de guerra contra un pueblo indefenso es un crimen de guerra. Denunciamos la complicidad de los gobiernos europeos con este genocidio, también la complicidad del Gobierno de España, que en estos 2 años no ha dejado de comprarle y venderle armas a Israel en ningún momento. Hemos tenido las relaciones armamentísticas más abundantes de nuestra historia. Decenas de contratos públicos que en este momento, con el embargo aprobado, señorías, siguen sin cancelarse. España ha permitido que decenas de barcos cargados de armas pasen por sus puertos en estos 2 años de genocidio, por Valencia, por Barcelona, por Cartagena, por Algeciras, y con el embargo fake aprobado han pasado 4 barcos que ya ha identificado la sociedad civil organizada, por no hablar de que el propio embargo fake incluye una excepción que hace que el Consejo de Ministros pueda seguir comprando y vendiendo las armas que quiera. Les hago un recordatorio, señorías del Partido Socialista, ministro. Los embargos de armas se hacen antes de que los crímenes se cometan, no 67.000 víctimas y niños asesinados después. Se hacen para que los crímenes en los conflictos no se puedan cometer. Señorías del PSOE y también al presidente Sánchez, aunque no esté hoy, dejen de hacer electoralismo barato con un tema tan grave como es un genocidio. Nos han dado absoluta vergüenza ajena, mandando una fragata que se dio la vuelta en el momento en el que la flotilla la necesitaba. Aprueban ustedes un embargo fake y después se dedican a apoyar ese plan de colonización 2.0 que tiene Donald Trump para convertir la Franja de Gaza en un... Sí, termino, presidente. Para convertir la Franja de Gaza en un resort de lujo. Hagan de una vez por todas algo útil para pararle los pies a ese Hitler del siglo XXI que es Netanyahu. Rompan todas las relaciones con los genocidas. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Bueno, arratsaldeon guztioi. Hoy se cumplen 2 años del atentado terrorista de Hamás que causó la muerte a más de 1.200 personas y el secuestro de 250. Tras ese fatídico día, el gobierno de Israel comenzó una ofensiva militar que en estos 24 meses ha dejado una Gaza destruida con más de 65.000 muertos e incontables personas heridas. Ha sido la masacre de todo un pueblo que ha visto cómo día tras día desaparecía cualquier esperanza de vida, que ha tenido que ver con impotencia, sin poder huir de la cárcel a cielo abierto, cómo mueren sus mayores, sus hijos, por las bombas o de hambre. Una masacre emitida en directo a nivel mundial, a pesar de que Israel ha intentado cegar a los medios de comunicación globales con el asesinato de los periodistas. Según la Corte Penal Internacional recogido en la Convención de 1948, genocidio es los actos cometidos con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Yo no sé ustedes, pero ciego hay que estar para que, a pesar de no haber sido aún juzgado por la Corte Penal Internacional, no reconozcamos lo evidente, que lo que Netanyahu está haciendo en Gaza es una masacre, un crimen denominado genocidio. Pero lejos de perder el tiempo en cómo lo denominamos, la realidad es más dura que una palabra, que una denominación. Los datos son los que son y la realidad de una crueldad incalculable e inasumible es la que es. Más de 65.000 muertos. Niños, niñas, mayores, periodistas, personal sanitario, médicos, personas de ayuda humanitaria, una lista que es interminable. Por todo ello, el gobierno de Israel, con Netanyahu al frente, tendrá que responder ante la Corte Penal Internacional.
El sábado 3 de octubre se abría la puerta a un proceso de negociación. Sin embargo, el gobierno de Israel no ha dejado de bombardear Gaza. Este proceso de negociación, si fructifica, puede suponer el fin de los ataques que sufre la población gazatí, que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población superviviente, que puedan ser liberadas las personas secuestradas y las encarceladas, aunque aún es pronto para conocer cómo se desarrollará a futuro este acuerdo. Nos alegramos porque abre una ventana a la esperanza. Nos alegramos por la población gazatí, por sus familiares, los que están cerca y los que están lejos de ellos. Las expectativas, sin embargo, son difíciles de gestionar cuando se trata de este conflicto. Ya pudimos comprobar que del texto firmado en inglés entre Trump y Netanyahu se trasladó una versión diferente en hebreo. El plan de paz reconocía, entre otras muchas cosas, la posibilidad de un Estado palestino, su autodeterminación como pueblo y la intención, al menos, de avanzar hacia una coexistencia pacífica entre los dos pueblos. Poco después de hacer público el acuerdo de 20 puntos, Netanyahu aseguró que no se había comprometido a la creación de un Estado palestino y que no retiraría por completo las tropas de Gaza. Volviendo al objeto de debate, en mayo debatimos la proposición de ley en relación a la reforma de la Ley 53/2007 sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso, que pretende la incorporación de la figura del embargo, es decir, un embargo a todas las transferencias o tránsitos de todo el material contemplado en la ley cuando un Estado haya sido demandado ante un tribunal cuya jurisdicción haya sido reconocida por el Estado español por la comisión de un crimen de genocidio, lesa humanidad, es decir, por vulneraciones de derecho internacional humanitario. El Grupo Vasco votó a favor de su toma en consideración. Apoyamos la iniciativa porque consideramos que suponía un avance que cubría una laguna legal en el ordenamiento jurídico, ya que la legislación española no contempla la posibilidad de decretar embargos por parte de las autoridades de control del comercio exterior en materia de defensa y doble uso si no se proviene de una sentencia o de un tribunal o de un organismo internacional como la ONU o la Unión Europea. Con el decreto ley que sometemos a convalidación no se cubre esta laguna. Sin embargo, sí supone una modificación ad hoc de la Ley sobre el control de comercio exterior de material de defensa y doble uso que conlleva la prohibición de exportaciones e importaciones a Israel de material de defensa, la prohibición de las solicitudes de autorización de tránsito con destino a Israel de combustibles que puedan tener uso militar y la prohibición de la importación de productos originarios de asentamientos en territorios ocupados. Dijimos que era necesario pasar de las declaraciones a los hechos y la aplicación de este Real Decreto se transformará en hechos. Con esa voluntad apoyaremos su convalidación, esperando que se abra un nuevo tiempo de esperanza de futuro para el pueblo palestino. Hace unos días, Ola, una mujer gazatí que vive desde años en Nafarroa, nos contó que una de las cosas más duras de este conflicto es ver cómo su sobrina, también gazatí, vislumbra el mañana, ya que cuando le pregunta qué quiere ser de mayor, su respuesta es que no vuelva a hacerle esa pregunta, porque ella siempre va a ser pequeña. Yo solo espero que la sobrina de Ola Arafat y los niños y niñas que sobreviven a este drama puedan tener un futuro de juegos, de risas, de escuelas, de sanidad, de comida, en el que cuando se les pregunte qué quieren ser de mayores, puedan soñar y vean un mundo lleno de posibilidades, al igual que lo hacen nuestros hijos e hijas. Hasieran esan dudan bezala, baiezko botua emango diogu dekreto lege honen baliozkotzeari, bidezkoa eta justiziezkoa iruditzen zaigulako, sarraskia oztopatzeko lagungarria izango delako. Ez dakigu larun batean ireki zen bake negoziazio prozesuak aurrera egingo duen eta nola egingo duen. Emaitza onak izatea espero dugu eta desio dugu. Eta moito horretik, Europari eskaera bat. Oraindik Israelen baituta diren eta flotilla deritzanaren parteide izan direnak askatzeko medio guztiak jarri ditzala. Salatu dezatela aktivistek izan duten tratamendua eta detentzio ilegala. Israelgo gobernuak ez du nahi testigurik, ez laguntza humanitarioa eraman dezaken inor, ez prentsarik, ez begirik, ez belarririk. Baina Palestinan gertatutakoa, Bigarren Gerrate Mundialean naziek judutarren kontra egindako sarraskiaren gertatu zen bezala, ezin izango dute isildu eta tapatu. Eta historiak Gazan Netanyahuk eragindakoa genozidioa dela esango du. Mila esker guztioi. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Izpuru Arzallus.
Arratsaldeon, gaur eskerrak ematen hasi nahi nuke. Eskerrak emanez, flotillan parte hartu duten herritar guztiei eta bereziki 4 euskal herritarrei. Gure herriaren ahotsa Palestinaren alde 4 haizeetara zabaltzeagatik. Euren bizitza eta gorputza jartzeagatik Palestinaren alde. Eta baita ere, orain bertan Gazako bidean, doan askatasun flotillari ere. Gure babes eta miresmen guztia helarazi nahi diegu. Eskerrak ere, azken egunetan Palestinaren aldeko elkartasunez eta Israelen genozidioaren salaketaz, kaleak bete dituzten herritar guztiei. Duintasuna eta esperantzaren eredua izan direlako. Eta eskerrak ere Euskal Herriko langile zein ikasleei mobilizazio eta grebekin erakusten ari diren kemenagatik. Elkartasunean eta askatasunean sinisten dugun indar politikoei bide hori jarraitzea dagokigu. Mila esker guztiei bihotzez. Señorías, el mundo se ha levantado. En Euskal Herria, en este Estado y en todos los pueblos del mundo, las mareas ciudadanas en defensa del pueblo palestino y contra el genocidio perpetrado por Israel están desbordando las calles. Manifestaciones, huelgas y paros laborales, protestas y huelgas en colegios y universidades. Es la movilización más importante de las últimas décadas que marcará el devenir del mundo en esta nueva fase histórica. Porque frente a las amenazas del nuevo fascismo, frente a los proyectos reaccionarios y totalitarios de las extremas derechas mundiales, la causa por el pueblo palestino se está convirtiendo en una lucha por la democracia y por la humanidad. Un movimiento, una lucha que genera esperanza de tiempos oscuros. Esperanza para el pueblo palestino y esperanza también para todas las personas que creemos en un presente y un futuro justo y democrático para los pueblos. Es una ola popular que está logrando mover a gobiernos en todo el mundo, que está consiguiendo desnudar las mentiras de Israel y derrotar su falso relato. Una ola que está consiguiendo dar pasos adelante para aislar un poco más a Israel e impulsar un poco más al pueblo palestino y sus legítimas aspiraciones. Señorías, una vez más es la sociedad movilizada quien va por delante y está arrastrando a los gobiernos de todo el mundo. Unos gobiernos que no han estado a la altura y han actuado con complicidad, cuando no directamente como colaboradores, con el genocidio del pueblo palestino. Sí, señorías, todos esos gobiernos que han apoyado y apoyan, que han defendido y defienden a Israel, son y serán responsables del genocidio israelí contra Gaza. Y sí, la historia y los pueblos los juzgarán. Como he dicho, la sociedad está arrastrando a los gobiernos a tomar decisiones y posiciones que no querían tomar, a tomar medidas que, de no ser por esa presión social, jamás hubieran tomado. Y el decreto de embargo que hoy debatimos es un buen ejemplo de todo esto. Señor Cuerpo, valoramos positivamente las decisiones que el Gobierno está tomando frente al genocidio y en defensa del pueblo palestino, porque algunas de sus decisiones y posiciones que hace meses no eran fáciles en el contexto internacional y europeo, como podía ser el reconocimiento del Estado palestino o la denuncia clara del genocidio, han empujado a otros estados a tomar ese mismo camino. Pero que este Gobierno haya dado pasos positivos y haya ejercido una presión política y diplomática no quiere decir que sea suficiente. Y no es suficiente porque Israel sigue manteniendo intactos sus lazos e intereses económicos, sus intereses culturales, deportivos, empresariales, financieros, políticos, con la práctica totalidad de los estados europeos y occidentales. Y esto es lo que debe cambiar. Hoy apoyamos este Real Decreto para imponer un embargo de armas a Israel. Lo haremos porque creemos que, aunque sea insuficiente, decisiones como las de hoy avanzan en el aislamiento de Israel y refuerzan el apoyo internacional a Palestina. Lo he dicho, el decreto tiene carencias. No creemos necesario introducir un mecanismo de excepcionalidad que otorgue al Consejo de Ministros la capacidad para no aplicar este embargo, porque las causas de interés general pueden ser invocadas ampliamente y por eso le exigimos que no apliquen este mecanismo excepcional y que, de hacerlo, el Gobierno someta a la autorización de esta Cámara esta aplicación. Tras su tramitación como proyecto de ley, le pediremos que eliminen esta excepcionalidad. En cualquier caso,
es un paso al que deberán acompañarle más pasos y de más calado. El fin de todas las relaciones económicas, políticas, culturales, deportivas o de cualquier otro ámbito. La propuesta de sanciones financieras, económicas o patrimoniales contra el gobierno israelí, sus miembros y quienes lo sustentan. Romper el tratado de asociación que la Unión Europea aún mantiene de manera vergonzosa con Israel, o la aplicación de las órdenes de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Porque solo así, con toda la contundencia en todos los ámbitos, se podrá realmente forzar al Estado de Israel no solo ya a que pare el genocidio, sino a que respete la legítima aspiración del pueblo palestino de construir su Estado en paz y en libertad. Pasos que se deben dar porque sí, hoy es 7 de octubre, pero hay que recordar que el 7 de octubre no empezó nada, que la ocupación israelí de Palestina no empezó el 7 de octubre, que los asentamientos ilegales en tierras palestinas no comenzaron el 7 de octubre, que el muro que encarcela a los palestinos no empezó a construirse el 7 de octubre, que la violación de los derechos humanos de los palestinos por parte de Israel no comenzó el 7 de octubre y que la negación del Estado palestino no comenzó el 7 de octubre. Por tanto, dejemos a un lado la hipocresía y hagamos memoria sobre la historia y las acciones que por parte de Israel durante décadas nos han traído hoy hasta aquí. Y por eso, porque nada de esto empezó hace 2 años, duele ver cómo Europa y Occidente ni se atrevieron durante décadas, ni se atreven ahora a responder a Israel, ni siquiera frente a este genocidio que está retransmitido a todo el mundo. Señorías, termino. La historia nos juzgará por lo que hicimos y lo que no hicimos frente a un genocidio perpetrado ante nuestros ojos. La historia nos juzgará por dónde estuvimos cada una de nosotras. Hagamos lo correcto. Aprobemos un embargo de armas a Israel y sigamos dando pasos valientes en defensa del pueblo palestino y aislando en todos los ámbitos al Estado genocida de Israel. Solo así el pueblo palestino alcanzará su objetivo de un Estado palestino libre y en paz. Herriak oihukatzen duen bezala, boicot Israel, Palestina askatu. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrera Simil. Moltes gràcies. Molt bona tarda de nou. Vivim en un món ple de guerres, conflictes i conculcacions constants dels drets humans. A Ucraïna, al Sudan, al Iemen o a Síria són exemples dramàtics i massa sovint la nostra mirada és selectiva, ens commouen unes víctimes i n'ignoren d'altres. També en el conflicte entre Israel i Palestina, alguns han treballat per consolidar un relat que tendeix a mostrar només un bàndol de víctimes i a obviar les provocades també pel terrorisme de Hamas. Però la veritat és que totes les víctimes ens han d'interpel·lar. Totes les llàgrimes ens han de commoure. Les israelianes, perquè cap causa justifica el terrorisme, i les palestines, òbviament, perquè res pot justificar un càstig col·lectiu tan extrem. Junts creiem que reconèixer totes les vides trencades no és relativitzar la responsabilitat, sinó reafirmar la humanitat. Per això, precisament avui, que és 7 d'octubre, Junts volem recordar que el 7 d'octubre de 2023 Hamas va perpetrar un atac terrorista brutal i indiscriminat contra la població civil amb assassinats, segrestos i violència sexual. Un crim que condemnem junts, ho hem fet abans i ho tornem a fer ara, sense matisos. Aquell atac, a més, tenia un objectiu polític evident, que era sabotejar qualsevol perspectiva de pau. En aquells mesos s'estava parlant d'un possible acostament històric entre Israel i diversos països àrabs, inclosa l'Aràbia Saudita.
Donar marge de maniobra a aquells acostaments era essencial, com ho és també, per cert, ara amb la proposta de pau que s'ha presentat. Però Hamas, conscient que quedava fora d'aquell escenari, va decidir rebentar-lo a sang i foc. I precisament avui, que fa 2 anys d'aquells atemptats, recordem que encara hi ha hostatges israelians en mans de Hamas, alguns vius, d'altres cadàvers no retornats. Junts, de nou, n'exigim el retorn immediat. No podem abordar aquest conflicte com si fos una excepció moral. Ho he dit al començament. El món n'és ple d'injustícies, on el dret internacional es vulnera impunament i la coherència ens obliga a condemnar-los totes, vinguin d'on vinguin. Totes les víctimes mereixen reconeixement i totes les violacions dels drets humans mereixen condemna, totes. Només des d'aquesta mirada completa, que rebutja tant el terrorisme com, òbviament, la desproporció, podrem avançar cap a una pau veritable, sostenible i justa per tothom. En tot cas, Junts per Catalunya sempre hem defensat i ho continuarem fent els drets humans. Nosaltres sí, els defensem tots i els de tothom, com a principi irrenunciable de la nostra acció exterior. Per això ja fa unes setmanes que vam donar suport a la tramitació d'una proposició legislativa per dotar de més transparència i més control democràtic la transferència d'armes. I vam votar a favor. Avui ningú no pot tenir cap dubte que Junts assumeix arreu el seu compromís actiu amb la pau. Ara bé, és cert que no podem obviar que el Reial Decret que se'ns presenta té mancances clares, senyor ministre. El principal és que el seu article 1, s'hi han referit molts, acaba convertint-lo, la veritat, en un brindis al sol, fum polític, més pensat pel titular que no pas pel resultat. D'altres aspectes que tampoc són menors que els hi plantegem, problemes competencials en matèria de consum i publicitat, incertesa sobre l'impacte en ports, alguns dels quals catalans, manca de seguretat jurídica per les empreses, etc. Tots ells ja seran motius suficients perquè aquest decret, si s'acaba tramitant, doncs ho hagi de fer com a projecte de llei. En tot cas, el posicionament avui de tots nosaltres és el resultat del moment transcendental en què ens trobem? Perquè el moment polític internacional ha canviat completament d'uns dies cap aquí. En aquests moments hi ha sobre la taula una proposta real de pla de pau, una finestra d'oportunitat que feia anys que no existia amb el suport dels Estats Units, de la Lliga Àrab i de bona part de la comunitat internacional. Una proposta que podria obrir el camí cap a la convivència dels dos estats que tants defensem, lliures, segurs i reconeguts mutualment. I davant d'això, ens preguntem, aprovar avui aquest decret pot ser un error? Fer-ho avui? Un error de temps, un error de prioritats avui? El que cal avui és escenificar distàncies i alimentar gestos simbòlics o donar marge a la diplomàcia, a la mediació i a la raó? Un govern amb intel·ligència política hauria de saber quan ha d'actuar i quan ha de deixar de fer-ho, fins i tot quan ha de virar amb rapidesa davant de circumstàncies que canvien. Saber adaptar-se mai és una debilitat, és lideratge. No es pregunten ningú si el que convindria ara no és veure si aquest acord pot tirar endavant i si hi ha un compromís real de les parts? Aprovar-lo avui, just quan hi ha una possibilitat de pau a l'abast, pot ser un signe d'impaciència política? I la política exterior no pot moure's per impuls, tots ho sabem, sinó per estratègia, per intel·ligència estratègica. Nosaltres pensem que el govern espanyol hauria d'estar dedicant tots els seus esforços diplomàtics, polítics, econòmics, coercitius a fer que aquesta oportunitat arribi a bon port, impulsant una posició comuna de la Unió Europea, mobilitzant totes les seves ambaixades, pressionant els actors que estiguin bloquejant el procés, reforçant la mediació amb Egipte, Qatar, els Estats Units. Això és el que s'esperaria d'un govern que diu estar compromès amb l'acció i no amb el postureig. Per últim, no podem deixar de denunciar la doble vara de mesurar en què sovint actua l'estat espanyol. No pot erigir-se en l'exemple moral mentre manté relacions també comercials, també armamentístiques amb Turquia, que reprimeix el poble turc, amb el Marroc, que aixafa el poble saharauí, amb l'Azerbaidjan, que ha expulsat la població armènia de l'Alt Karabakh, ni mentre estreny vincles amb la Xina
ignorant la repressió sistemàtica contra els uigurs, per exemple, que recordo que més d'1 milió d'uigurs han estat internats en camps de reeducació sotmesos a tortures i a treballs forçats. I la persecució, per exemple, de la dissidència a Hong Kong, on la llei de seguretat nacional ha servit per empresonar periodistes, dissidents, joves i silenciar absolutament la llibertat d'expressió. I mentrestant el govern espanyol celebrant el reforç del diàleg estratègic amb Pequín i multiplicant les missions comercials. Aquesta incoherència deslegitima una mica el discurs d'alguns i els deixa sense autoritat moral per donar lliçons sobre drets humans. En definitiva, senyories, no dubten ni una mica sobre si és el moment avui d'aprovar aquest decret? No es plantegen que avui potser és el moment de donar marge a la pau i de permetre... Sí, acabo amb uns segons. No es plantegen que avui potser sí és el moment de donar marge a la pau, de permetre que la diplomàcia treballi i de no malmetre una possible oportunitat històrica? Després de tanta destrucció i de tant patiment, actuar amb intel·ligència i amb coherència no els paga la pena? És hora de donar pas a la política en majúscules, la que sap esperar i la que sap avançar quan arriba el moment oportú. Avui, senyories, i acabo, no seria un bon moment de donar una oportunitat real a la pau? Moltes gràcies. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Republicano el señor Rufián Romero. Senyora Madrenas, si l'he entès bé, vostè està a favor de la pau i aleshores, com que està a favor de la pau, demana un embargament d'armes per intentar la pau, no? Es pot ser sionista d'una forma molt més elegant, sense tractar d'idiota aquí al personal, que és una mica el que vostè ha fet. Pero vaya, es que lo había de decir. Dos previas, porque ya me sé la película. Lo del 7 de octubre, lo de hace 2 años, fue una salvajada. Fue una salvajada. Un acto terrorista salvaje. Matar está mal, repito, matar está mal. Hamás es una organización terrorista, repito, es una organización terrorista. No hay ninguna idea, ni en política, ni en la vida, que, por muy loable que sea, que merezca ser defendida mediante la violencia, mediante las armas. ¿Vale? ¿Vale? Porque ya me sé la película de después, ¿eh? Vale, de acuerdo. Segunda previa. Este decreto ley, ministro, usted ya lo sabe seguramente porque es lo suficientemente inteligente, es un decreto ley insuficiente, cobarde. Es un decreto ley cobarde. Ahora, le digo algo, y que nadie se lo tome a mal. Si esto que hoy aprobaremos, nosotros al menos, sirve para que no llegue un solo arma a Israel y así se salve la vida de un solo niño o niña en Israel, por muy cobarde que sea, nos vale. ¿Nos vale? ¿Pueden hacer más? Sí, pueden hacer mucho más. Pero tenemos la fuerza que tenemos. Y aquí sí, sirve el malmenorismo. Porque la culpa es suya, no nuestra. Dicho esto, por cierto, el señor Álvarez, hace 2 años, cuando cuatro de nosotros, incluido una ministra, Yone Belarra, aquí hablaba de genocidio y aquí denunciaba el hecho de que los puertos y aeropuertos españoles permitían la circulación de armamento y combustible de Israel, ¿sabe qué decía el ministro Álvarez? A mí me lo dijo, no seas más palestino que los palestinos. Así que bienvenidos sean. Señorías del PP, de Vox y de Junts, curiosos patriotas,
curiosos compatriotas están hechos ustedes. Lo digo porque están todo el día diciendo que son muy españoles y muy catalanes. Pero callan, en el mejor de los casos callan, como Junts. Y en el peor de los casos se mofan, como PP y Vox, del secuestro de 50 patriotas y compatriotas suyos, españoles y catalanes. Junts calla y ustedes se mofan. 50 compatriotas y patriotas secuestrados en aguas internacionales por un Estado terrorista. Y ustedes se mofan y ustedes se callan. Si lo hubiera hecho China, si lo hubiera hecho Venezuela, si lo hubiera hecho Rusia, la turra que hubieran dado. Con razón. Así que, curiosos patriotas, no se puede hacer chistes de esto. Más que nada porque nosotros no podemos hacer chistes. A mí me parece miserable, del asesinato de gente como Charlie Kirk, ¿no? Pero en cambio se le puede llamar crucero y terroristas a gente que pone el cuerpo y la vida, por muy poco que nos guste, de camino a Gaza, ¿no? Curiosos patriotas y compatriotas. La pregunta, señorías del PP y señorías de Junts, es si esto les funciona. ¿Les funciona? No, no les funciona. No les funciona ni a ustedes, señorías del PP, ni a ustedes, señorías de Junts. Le funciona a Ayuso, al Partido Popular de Madrid, que les está fagocitando, les está hundiendo. Y le funciona a Orriols, que les está fagocitando y que les está hundiendo. No, no me señale. A mí no me hace nada Orriols. Me parece una fascista. Y me parece que copiarla es ser muy cercana a ser una fascista. Así que no me señale más, señora Madrenas. La cuestión, ¿les funciona? No, no les funciona. No les funciona. Entonces, ¿por qué lo hacen? Bueno, lees el plan de paz de Trump y de Netanyahu y lo empiezas a entender. El plan de paz de Netanyahu y de Trump, que es un plan colonial, de hecho es un plan urbanístico, que plantea un Punta Cana en Oriente Medio, un resort en Oriente Medio, ahí ya lo empiezas a entender, porque hay un montón de pasta de por medio. Habrá un montón de empresas españolas que a ustedes les financian, a ustedes y a ustedes, y que les llaman a ustedes y a ustedes, al Partido Popular y a Junts, que al final siempre acaban pactando y poniéndose de acuerdo, sobre todo en esta legislatura, y a Vox, para que callen. Para que callen. Porque, hombre, yo creo que hay un montón de empresas que durante 40 años han hecho y deshecho en este país que seguramente tengan, yo que sé, algún ave que hacer en el resort, que será Gaza, ¿no? Así que así se entiende muchas de las cosas que ustedes están haciendo. Cuando todo pase, y pasará, muchos de ustedes, de aquí a unas décadas, también Junts, sobre todo Junts, dirán aquello de, hombre, yo lo denunciaba, yo estaba en contra, era un genocidio, yo ya lo decía, yo era antifranquista. Decía mi abuelo que si hubiera habido tantos antifranquistas hubiéramos ganado. Ya. Algunos de nosotros estaremos aquí para recordarles que mentían a sueldo, a sueldo. Hay un par de películas maravillosas, ya acabo, señor presidente, que yo les recomiendo, seguramente las han visto. La lista de Schindler y La vida es bella. Seguro que muchos de ustedes, señorías de PP, de Vox y de Junts, habrán empatizado alguna vez con la niña del abrigo rojo de la lista de Schindler, ¿no? Habrán empatizado con las mentiras del padre a su hijo en el campo de concentración. ¿Qué creen que les dicen los padres y las madres de Gaza a sus hijos cuando escuchan las balas o cuando ven caer la publicidad, las octavillas de Israel? ¿Qué creen que les dicen? ¿Que son balas? ¿Que son publicidad contra ellos? Seguramente no, ¿no? ¿Ustedes en qué lado están? ¿En el de los guardias del campo de concentración? No, no, ¿a que no? Seguro que no. Por cierto, ya acabo, señor presidente. Señoras de Vox, ustedes van a denunciar por malversación a no sé quién, por lo del otro día. Yo les digo algo, si yo pago cada año el paseo de una cabra, por las calles de Madrid, para que ustedes aplaudan,
el 12 de octubre, ustedes van a pagar la repatriación de 50 compatriotas por el secuestro de Israel. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Santiago Romero. Señor presidente, 48 activistas de la Flota de la Libertad ya están en España, algunos aquí, hoy con nosotros, tras salir de las brutales cárceles sionistas en las que se encierra y tortura sin juicio ni derecho a la defensa a miles de palestinos, incluyendo niños. Exigimos la inmediata puesta en libertad de Reyes Rigo y de David Adler, quienes siguen encarcelados. Son rehenes de Netanyahu. Todos han sido víctimas de tratos inhumanos y degradantes tras ser capturados ilegalmente por Israel en buques de bandera española en aguas internacionales. Cumplían el mandato del derecho internacional de llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino víctima de un brutal genocidio. Agradecimiento eterno y a los millones de personas que han salido a la calle en todo el mundo para salvaguardar la dignidad de la humanidad y exigir el fin del genocidio en Gaza. Occidente ha perdido toda legitimidad por su permisividad con los crímenes de Israel. El crimen de genocidio es el exterminio de un grupo humano, destruyendo a sus integrantes, su cultura, su identidad, quitándoles la libertad, confinando a sus miembros en lugares inhabitables, despojándolos de propiedades y recuerdos. Se destruyen familias, se separan para siempre madres de hijos, esposas de esposos y finalmente se les mata lentamente, de hambre e inanición o mediante violentos asesinatos masivos. Así hicieron los nazis con los pueblos judíos y gitano en Europa y así se exterminó al pueblo armenio, al camboyano, a los tutsis en Ruanda. A diferencia de estos genocidios, el del pueblo palestino en Gaza y la limpieza étnica en Cisjordania se están retransmitiendo en directo a todo el planeta. Nadie podrá decir que no sabía lo que ocurría. Y el Partido Popular y Vox son selectivos con los genocidios. Cuando los nazis cometían genocidios en el este de Europa, 40.000 falangistas se fueron a apoyar a la División Azul, mientras estos, los nazis, gaseaban 6 millones de personas, la mayoría judíos. Invadieron también la Unión Soviética en el ejército de Hitler, mientras los escuadrones de asesinos de las SS ejecutaban a 2 millones de civiles rusos y a cientos de miles de prisioneros. Y para condenar el genocidio palestino, el Partido Popular necesita sentencias judiciales. El Tribunal de Nuremberg nunca condenó a ningún nazi por genocidio. ¿Les parece al PP un motivo para negar el holocausto del pueblo judío? Quienes se niegan a denunciar o a tomar medidas contra el genocidio palestino se avergonzarán siempre por los civiles, los niños, las mujeres exterminados por el supremacismo de Israel. Y el 7 de octubre de 2023 se cometió un horrible crimen de guerra contra la población civil de Israel y pedimos la liberación de todos los rehenes, de los israelíes y de los palestinos. Pero no se puede utilizar el 7 de octubre para justificar que en Gaza se hayan arrojado el equivalente a 6 bombas atómicas. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado parar el genocidio y que en Gaza el ejército de Israel no pueda ni matar palestinos ni causarles serios daños físicos o mentales, ni imponer condiciones de vida calculadas para su destrucción física, ni imponer medidas para evitar los nacimientos de niñas y niños palestinos. Y la Corte también se ha pronunciado reiteradamente sobre la ilegalidad de las colonias israelíes en los territorios ocupados. Y el Real Decreto Ley que vamos a convalidar contiene medidas urgentes contra el genocidio en Gaza. Acuerda el embargo de cualquier operación con material militar y prohíbe
el tránsito por nuestros puertos de materiales o combustibles de uso militar. Prohíbe la importación de productos de las ilegales colonias en los territorios ocupados y considera publicidad ilícita la comercialización de estos bienes o de los servicios prestados en estas colonias. Convalidar el Real Decreto Ley es cumplir las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia y con el derecho internacional. Quien no vote a favor estará desobedeciendo al máximo Tribunal de Justicia del mundo, ignorando las leyes de la humanidad. Y estamos avanzando en el necesario embargo militar y comercial al único país del mundo que no ha cumplido desde su nacimiento ni una resolución de las Naciones Unidas, ni siquiera la que le reconoció como Estado. Y es otro paso más para frenar el genocidio y los graves crímenes contra el pueblo palestino cometidos por Netanyahu con la complicidad de gran parte de la sociedad de Israel y de demasiados países árabes. Votaremos a favor y pediremos que se tramite como proyecto de ley para mejorar la norma, para incluir una exhaustiva regulación de la inspección e intervención en los puertos españoles de cualquier material susceptible de uso militar o combustible que se dirija a Israel, o de cualquier producto de las ilegales colonias en la Palestina ocupada. Ampliaremos los bienes y servicios embargados a todos aquellos utilizados por Israel para violar la ley internacional y las resoluciones de Naciones Unidas. E impediremos cualquier supuesto que pudiera ser utilizado para eludir el embargo. Y además vamos a impulsar todas las medidas necesarias para que estos crímenes no queden impunes. Y esta novedosa ley antigenocidio tiene un precedente: el embargo de armas a Israel acordado por el presidente Rajoy. En 2014, el criminal Netanyahu también atacó Gaza, entonces asesinó a 2.000 civiles. Después de un mes de ataques, Rajoy acordó el embargo de armas. 70.000 muertos y 170.000 heridos después, el señor Feijóo y el Partido Popular se oponen al embargo que pide la justicia internacional. De Vox nadie espera la más mínima humanidad. Del Partido Popular sí esperábamos algo. Ayuso ha prohibido camisetas, sandías, banderas, todo lo que recuerde al pueblo palestino. Prohíbe que se explique que lo están exterminando, lo contrario a lo que hizo cuando llegaron cientos de miles de refugiados ucranianos. Aznar pide que Israel borre totalmente del mapa la franja de Gaza y a quienes la habitan. Y Vox revienta cualquier gesto humanitario, incluyendo los minutos de silencio en las instituciones. Abascal justifica el exterminio del pueblo palestino y llama guerra a un genocidio. Que el país que las Naciones Unidas dieron al pueblo judío, sobreviviente del Holocausto perpetrado por los nazis, tenga como única aliada a la ultraderecha mundial, muestra el abismo ético en el que ha caído Israel. Quienes duden qué votar a este Real Decreto Ley, piensen en lo que votarían las palestinas y los palestinos hoy en este pleno. La respuesta es obvia. Votarían sí 1 millón de veces. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Asarta Cuevas. Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor ministro, es impresentable que justamente hoy, que se cumplen 2 años del atentado y masacre perpetrado por Hamás contra el pueblo de Israel, el Gobierno español traiga al Congreso esta iniciativa relativa al embargo de armas y de todo lo que venga y vaya a dicho pueblo, cuando los judíos de todo el mundo están llorando a sus víctimas. Esto es una muestra más del antisemitismo y de la obsesión anti-israelí del Gobierno de España.
El Real Decreto que debatimos empieza mal en su exposición de motivos, por calificar al conflicto entre Israel y Hamás como genocidio, lo que a nuestro entender es una calificación errónea que constituiría un delito de lesa humanidad. La extrema izquierda y la ultraextrema izquierda nacional e internacional están intentando construir y vender un relato parcial que no se ajusta a la realidad de lo que está sucediendo en Gaza. Señorías, el genocidio supone la eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad, y ninguna de estas condiciones conciernen a la guerra entre Israel y Hamás. Entre otras razones, porque las fuerzas de defensa de Israel siempre avisan antes de atacar edificios o zonas pobladas a fin de que sean evacuadas de personal civil. Vox está absolutamente en contra del genocidio, pero tampoco aceptamos y por lo tanto rechazamos la narrativa y el relato de limpieza étnica en Gaza. En el caso que nos ocupa, Israel está defendiéndose de un enemigo que quiere su destrucción y la desaparición del Estado de Israel. Ese enemigo tiene un nombre, es Hamás, grupo terrorista que ha utilizado y sigue utilizando a su población como escudos humanos. De ahí la cantidad de bajas civiles palestinas. Al contrario que Israel, que pone delante a sus soldados y todos los medios del Estado para proteger a su población. Esta es una gran diferencia y nosotros sabemos del lado de quién tenemos que estar, nunca del lado de los terroristas. Para Israel, en esta guerra va su supervivencia como pueblo, mientras que para el grupo terrorista Hamás, en ello van sus privilegios y el poder, por ser, de facto, el gobierno en Palestina y particularmente en la Franja de Gaza. Son ellos los verdaderos genocidas y a los que hay que condenar por las acciones contra el pueblo de Israel para su desaparición. El 7 de octubre de 2023, Hamás mostró su verdadero rostro y de lo que son capaces de hacer de manera monstruosa, despiadada y absolutamente planeada contra población civil judía, entre ellos 2 españoles, como saben. Una matanza y una captura de rehenes de las que ahora parece que la izquierda y la extrema izquierda quieren ignorar. Israel no busca ni lucha por la desaparición de los palestinos. De hecho, en su territorio, y lo he visto con mis propios ojos, viven muchos palestinos, un 20% aproximadamente de la población, con sus mezquitas y costumbres, que aceptan las leyes y las normas de convivencia de Israel. En mis escasos 7 minutos me centraré ahora en este Real Decreto que trata del embargo de armas y de todo lo relacionado con el mismo Israel. A nivel político y diplomático hay que continuar buscando vías para un alto el fuego y solucionar el conflicto, pero nunca, nunca poniendo en riesgo los intereses de España. Este pasado fin de semana, por cierto, se ha dado un paso importante gracias a la mediación del presidente de los Estados Unidos. En vista del panorama geoestratégico actual y de las amenazas que de él se derivan, las relaciones comerciales de nuestras industrias de defensa con las de otros países son fundamentales para las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, para los intereses de defensa, de seguridad, tecnológicos, sociales y económicos de España. Señorías, en estos asuntos tenemos que ser pragmáticos y velar, en primer lugar, por los intereses de España y despojarse de ideologías, sectarismos, banderas y cortinas de humo basados en intereses electorales, desviando la atención para seguir en el poder, tapar su corrupción y la mala gestión de los recursos de todos los españoles. La paz y la seguridad no se construyen con pancartas y buenas intenciones, ni con pegatinas, ni con eslóganes, ni con la extravagante exhibición marítima de la flotilla, jaleada por el Gobierno y por la izquierda radical y pagada en gran medida por todos los españoles, tanto a la ida como a la venida. Eso es solo postureo y pura demagogia que no soluciona el conflicto, más bien puede crear otro entre España e Israel, y solo para desviar el foco de lo que de verdad interesa a España y a los españoles. España no se puede permitir dejar de colaborar con empresas israelíes, porque en ello va el disponer de unas altas capacidades, necesarias no solo para nuestra defensa, sino también en el plano laboral y para nuestro desarrollo tecnológico y nuestra economía. El Gobierno español no sabe lo que está haciendo con el embargo a Israel, poniendo en peligro la seguridad y los intereses de España, y solo para crear una cortina de humo, evocando una causa que pretende tapar la corrupción que rodea al Gobierno, a su partido y a la familia de Sánchez, de forma que pueda continuar unos días más como presidente de un Gobierno que ya no se sustenta y al que todas las encuestas dan por terminado.
La desconexión tecnológica con Israel y el embargo afectarán de sobremanera a gran parte de los principales programas especiales de modernización de nuestras Fuerzas Armadas. Ya hemos sabido de la anulación de los contratos para la adquisición del lanzacohetes ILAM y el misil contracarro Spike LR, y esto solamente es el inicio. Afectará también al ya atrasado programa de vehículo de combate sobre ruedas 8x8 Dragón, programa estrella del Ejército de Tierra, cuyas radios provienen de la empresa israelí Elbit System. Señorías, en cierta ocasión ya les comenté que el mismo microchip que forma parte de la espoleta guiada de precisión del misil Spike es también parte fundamental de un marcapasos. Pregunta: ¿estaríamos dispuestos a dejar morir a centenares de personas en la esperanza de desarrollar nuestra propia tecnología para producir esos marcapasos dentro de 20 años? Miren, en el mundo sobran con los dedos de una mano las empresas que son capaces de construir misiles. Siguiendo con el ejemplo de los misiles Spike, que son los mejores en su clase, la licencia y la fabricación de los mismos corresponde a una empresa israelí. El embargo y la desconexión con esa empresa producirá un daño económico a los españoles, que tendrán que pagar lo contratado, alrededor de 240 millones de euros, así como la pérdida de puestos de trabajo en España. Y por si eso no fuese suficiente, en este caso pone a España como una nación que no es fiable financiera y jurídicamente, lo que impedirá que otras empresas extranjeras confíen en nuestros gobiernos para contratar este tipo de materiales. Señorías, Putin está demostrando que sus acciones con incursiones aéreas y envío de drones sobre territorio europeo pueden ser precursoras de posteriores agresiones híbridas que a su vez podrían llevarnos a un conflicto bélico generalizado en Europa. La paz se garantiza cuando una nación tiene la capacidad real de defenderse y se consigue con disuasión y voluntad de utilizar los medios disponibles, con industria, con tecnología y con unas Fuerzas Armadas, termino, presidente, bien organizadas. Y eso no se consigue de un día para otro. Eso exige colaboración, como es el caso, preparación, inversión, constancia y visión estratégica. Votaremos en contra del Real Decreto. Gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gutiérrez Prieto. Gracias, presidente. Buenas tardes. Señorías, quiero que mis primeras palabras, porque son de justicia, sean de gratitud y de reconocimiento a los integrantes de la flotilla que navegaron hacia Gaza. 48 de ellos y de ellas ya están aquí. 48 de ellos y de ellas ya están aquí, no se nos puede olvidar, gracias a la labor diplomática, consular y la solidaridad de todos los españoles, y también de reconocimiento y agradecimiento a Reyes Rigo, para quien el Grupo Socialista también pide la liberación inmediata por parte de Israel. Son la flotilla, y así lo quiero reconocer, el alma de Europa. Los que salvan muchos meses de inacción y de indiferencia. Los que han despertado la conciencia colectiva adormecida, y los que han provocado hoy que toda España y toda Europa griten con un solo mensaje: paz en Gaza, justicia en Gaza, dignidad en Gaza. Porque sí, señorías, hay momentos en la historia en los que los gestos no son suficientes para terminar con una barbarie, pero que sí son necesarios para dejar encendidos una luz en la imagen de nuestro retrovisor, para saber, las generaciones futuras, que hay quienes no fuimos indiferentes ante la crueldad. Hoy, lo sabe el conjunto de esta Cámara, los principios y los valores que laten en Europa desde el fin del nazismo laten gracias a los que lideran estos gestos, a los gobiernos que imponen sanciones, a los cooperantes que arriesgan sus vidas intentando llevar ayuda humanitaria,
a las organizaciones que están sobre el terreno, a la ciudadanía que se manifiesta y ya llena en nuestras calles, a todos ellos, a los que no son indiferentes, en nombre del Grupo Socialista, gracias. Señorías, hoy nos convoca un debate que no es uno más. No discutimos solo sobre el contenido de un decreto ley. Hoy definimos la conciencia colectiva de un país que ha decidido no seguir permaneciendo indiferente hacia Gaza. Y a nosotros, señorías, nos corresponde darle voz y acción a ese deseo mayoritario. Y lo hacemos con este decreto, que no es una acción aislada, es la consecuencia lógica de una escalada insoportable en la que España ha estado siempre en el lado correcto. Porque sí, señorías de la derecha, la sociedad española nunca olvidará algunas declaraciones de ustedes ante este conflicto, como nunca ha olvidado lo que hicieron ustedes en la Cumbre de las Azores. Será difícil de olvidar que en noviembre de 2023, cuando el presidente del Gobierno viajó por primera vez a Israel y dijo a Netanyahu que en el derecho legítimo de defensa ante el terrorismo de Israel tenían que cumplir la legalidad internacional y el derecho humanitario, que ya había por aquel entonces demasiados muertos, ¿ustedes qué dijeron? Que era una ofensa diplomática a Israel. Será difícil de olvidar que cuando España reconoció el Estado palestino como Estado independiente, como hoy han hecho tantos y tantos países en el mundo, ¿ustedes qué dijeron? Que solo dábamos buenas noticias para Hamás. Y será muy difícil de olvidar que cuando la sociedad española ha salido en tromba a decir basta, apoyando a los valientes de la flotilla, ¿ustedes cómo han reaccionado? Insultándoles, llamándoles caleborroca de facultad. Señorías del Partido Popular, el pasado ya les perseguirá siempre, pero pueden empezar a cambiar el rumbo de su historia votando a favor de este decreto ley. Porque sí, señorías, España tiene una obligación jurídica derivada de la Convención para la Prevención del Genocidio, pero sobre todo tiene una obligación moral. Y este decreto puede que no sea perfecto, pero es valiente, señor ministro, es coherente y es urgente. Con este decreto España no contribuirá ni directa ni indirectamente a sostener la maquinaria de guerra que perpetúa la barbarie. No autorizará ni una gota de combustible que alimente aeronaves que bombardeen a civiles inocentes. Prohibirá la importación de productos originarios de asentamientos ilegales, evitando su legitimación social. Son medidas que acompañan al ya aumento diario de la ayuda humanitaria y de emergencia, al reconocimiento de Palestina como Estado independiente, a las resoluciones de condena impulsadas en la ONU y también a la adhesión de España, que no se nos puede olvidar, a la acción judicial emprendida por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia para que los posibles crímenes no queden impunes. Medidas, señorías, que nos sitúan como el país a la vanguardia en la defensa de los derechos humanos en Gaza, como el país que abandera la indignación en el mundo ante la injusticia y que no quepe ninguna duda ante los que más han hecho y siguen haciendo para frenarla. Es verdad, hoy es 7 de octubre, que los atentados cometidos por Hamás siguen mereciendo, como lo han hecho desde aquel 7 de octubre de hace 2 años, nuestra repulsa y nuestra condena. Que las víctimas merecen memoria y reparación, que los rehenes deben ser puestos en libertad de manera inmediata y que los autores de los crímenes deben ser perseguidos y condenados. Pero al terror no se le combate causando más dolor. La Corte Internacional de Justicia, señorías, es clara y reconoce la existencia de obligaciones erga omnes a todos los Estados sobre la prohibición de acciones que pueda poner en peligro a los civiles ante el ejercicio de la acción de su defensa. Y en su acción de defensa ante Hamás, Israel ha vulnerado de manera reiterada los principios de proporcionalidad y necesidad, la distinción entre terroristas y población civil, la prohibición de realizar ataques indiscriminados, ha violado el derecho humanitario dificultando el acceso a la ayuda de emergencia, ha causado la muerte de decenas de miles de inocentes, la hambruna de cientos de miles de personas, el desplazamiento de millones de seres humanos, han generalizado el terror y eso solo tiene un nombre: genocidio. Creo que para la mayoría de españoles, con independencia de nuestra ubicación ideológica, nos produce alivio, por un lado, la posición del Gobierno de España en Gaza, como nos indigna, por otro, la posición del PP y Vox ante esta barbarie.
Señorías, ¿a quién no se le rompe el corazón viendo los cuerpos esqueléticos de niños hambrientos? ¿A quién no se le quiebra el alma con los lamentos de las madres que lloran a sus muertos o buscan desesperadamente algo para comer? ¿A qué clase de personas no le quema el alma con el ansia de hacer algo para pararlo? Por eso la votación de este decreto es mucho más que mostrarse a favor o en contra de las medidas. La convalidación de este decreto mandará un mensaje al mundo de que España ha decidido, a través de estas Cortes, apoyar el fin de la barbarie en Gaza. Y lo contrario, no os quepa duda, señorías, que votar en contra significa dar una baza a Netanyahu para decir que el pueblo español abandona la posición de su gobierno para darle un respiro a los que cometen la barbarie. Por eso, señorías, este decreto no es el final, es el comienzo. Es un aviso a la comunidad internacional de que España no parará hasta que se ponga fin al genocidio. Es una señal a Europa de que debemos movernos más y más rápido. Y es una esperanza para el pueblo palestino, porque tal y como afirmó Federico García Lorca, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Con este decreto, señorías, España contribuye a que esa esperanza en Gaza no se desvanezca. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Álvarez de Toledo. No ha llegado. Señorías, un 7 de octubre, en el aniversario de la mayor matanza de judíos desde el genocidio nazi, traen al Congreso un decreto que llama genocida a Israel. Hay que tener la sensibilidad de una piedra pómez. O algo peor, la intención de confundir, de borrar el origen y la responsabilidad máxima de la guerra que desangra Gaza, el terrorismo de Hamás. Bebés destripados delante de sus madres, padres decapitados delante de sus hijos, mujeres violadas, mutiladas y exhibidas en las redes sociales, rehenes aún hoy sepultados bajo tierra. Pero claro, ¿cómo va a respetar a las víctimas de Hamás un gobierno al que jamás felicita? Parte del gobierno directamente lo legitima. Señorías de Sumar, Hamás es una organización terrorista, como sus amigos de la FARC, como ETA, la matriz criminal de Bildu, que también viajaba en la flotilla de las vanidades. Etarras e influencers por la paz en Gaza. Como diría Raimón Arón, qué carnaval. Como no pueden hacer la revolución, hacen el ridículo. Torturas VIP, dicen. Eso sí, cuando por fin hay un plan de paz serio, viable y con un respaldo internacional inédito de China a Qatar, tuercen el gesto, lo rechazan. Han pasado del no a la guerra al no a la paz, es decir, que siga el genocidio. Lo suyo es un sin vivir, solo que su sacrificio es vicario, el cuerpo lo ponen los palestinos. Señorías, desgraciadamente las palabras no devuelven a los muertos, pero las palabras importan. Hagamos un ejercicio de limpieza conceptual. Genocidio designa la destrucción deliberada de un grupo humano, no por lo que hace, sino por lo que es. Netanyahu debe rendir cuentas por sus matanzas. Miles y miles de palestinos inocentes han muerto en una guerra feroz, despiadada. Pero genocidio. Raro genocidio el que convive con diputados palestinos en el Parlamento de Israel. Raro genocidio el que se compromete a liberar a 1.700 presos palestinos, hasta 250 con cadenas perpetuas. Raro genocidio el que firma que Gaza será reconstruida, y cito, en beneficio del pueblo palestino que ha sufrido demasiado. Y rarísimo genocidio el que acepta que la autoridad palestina gobierne Gaza en cuanto cumpla los estándares asumidos por ella misma. ¿Se imaginan a Hitler apoyando un plan para reconstruir el gueto de Varsovia, liberar a los judíos y entregarles el gobierno de la ciudad? Yo tampoco. Si quieren llamar nazis a los judíos para negar a Israel el derecho a existir, háganlo de frente. Exhiban su antisemitismo y ahórrenos sus lecciones morales. En realidad, señorías, este caso solo ilustra una categoría.
La corrupción del lenguaje empezó hace tiempo. En 2005, Zapatero proclamó: las palabras han de estar al servicio de la política, no la política al servicio de las palabras. La primera víctima fue precisamente la palabra paz. De pronto, paz pasó a significar la vuelta a las instituciones de un partido que no condena el asesinato de 850 españoles. Ahí siguen. Hoy son los socios preferentes de un gobierno que ha hecho de la destrucción del sentido su manual de resistencia. A este paso, lo que habrá que editar es un diccionario Orwell del sanchismo. Reconciliación, borrar los delitos de un prófugo a cambio del poder. Convivencia, levantar un muro entre compatriotas. Financiación singular, conceder privilegios fiscales a tus socios separatistas a costa de todos los españoles. Mayoría y progreso, pactar con filoterroristas y supremacistas para gobernar sin presupuestos. Memoria democrática, reescribir la historia con los herederos del terrorismo para demonizar a media España y derogar la transición. Y ya la guinda, regeneración democrática, doblegar la fiscalía, acosar a los jueces, lucrarse desde la Moncloa y pagar prostitutas con fondos públicos y sobres con metálico. Todo es una farsa, señorías, una inmensa impostura. Y la prueba es este debate. Hagamos una radiografía de la impostura de Pedro Sánchez en 7 actos. 1. Nos exige a gritos que llamemos genocida a Israel, pero él se niega a llamar dictador a Maduro. Por cierto, ¿van a llamar cómplice del genocidio a Su Majestad el Rey? 2. Acusa a Israel de genocidio, pero luego es el primero en apoyar el plan de paz. Netanyahu, genocida de día e interlocutor válido de noche. 3. Presume de empatía con todas las víctimas, salvo las de Hamás. Ustedes se negaron a incluirlas en nuestro primer minuto de silencio y hoy solo accedieron para blanquear este decreto. ¡Qué fariseísmo, señor Armengol! 4. Alardean de un compromiso inquebrantable con los derechos humanos, pero los saharauis de usar y tirar. Los presos de Maduro abandonados. 22 son españoles. 5. Valeroso, incluso audaz. Envía un buque de guerra a escoltar la flotilla, pero en la milla decisiva, en la hora de los héroes, manda parar motores. El gran capitán Sánchez debió embarcarse él. 6. Denuncia la violencia de Israel, jaleando la violencia contra Israel. Y ojo, también contra España. Familias angustiadas, 22 policías heridos. El boicot a la vuelta fue un punto de no retorno. Y 7. La impostura definitiva. Este decreto, con su coqueta e hipócrita cláusula de exclusión, ¿van a aceptarla, señorías de Podemos? ¿El embargo fake? El gobierno podrá comprar y vender armas a Israel siempre que lo justifique el interés general. ¿Y qué es el interés general? Ya lo explica el diccionario Orwell. Estrictamente lo que convenga en cada instante a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hoy, 7 de octubre, tapar su corrupción. Y acabo ya. Esta madrugada no hemos podido dormir mucho. Son las 5 y no he comido. Yo estoy bien. El sanchismo no es una política, ni siquiera es una ideología. Es un selfie. Una mezcla corrosiva de frivolidad y narcisismo. Ahora, como ya no puede levantar la bandera de la lucha contra la corrupción, levanta la de Palestina, pero también la dejará caer, como todas, como dejó caer la de España. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Comercio y Empresa. ¿No funciona? ¿Sí funciona? Ya.
Muchas gracias, presidente. Voy a ser muy rápido. 3 mensajes por mi parte con los que me quedo. El primero de ellos es que hemos escuchado por parte de la mayoría de grupos una condena clara a la situación de genocidio en Gaza y una, yo creo, constatación de la realidad que se está viviendo que nos urge a actuar. Agradecer a los grupos que ya han señalado su apoyo explícito a la convalidación de este Real Decreto Ley. Por parte del Gobierno, este es el segundo mensaje, seguiremos avanzando con pasos decididos para conseguir de una vez por todas una paz justa y duradera en Palestina. En ese sentido, esperamos que no dejemos pasar la oportunidad de convalidar este Real Decreto Ley. Y por último, por supuesto, somos plenamente conscientes de que queda trabajo por hacer y seguiremos empujando para conseguirlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Republicano de medidas fiscales, regulatorias y de adquisición pública para asegurar el derecho a la vivienda. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora